Misión. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión y una visión. Y la misión que el Señor nos ha dejado a nosotros es el de predicar, es el de evangelizar, es el de proclamar la palabra de Dios a los diferentes lugares, ciudades, aldeas, localidades, etc. Es importante eso. Entonces, es interesante que cada uno de los que estemos aquí pongamos en el ejercicio de ponerlo en práctica los dones que Dios nos ha entregado a nosotros, los dones ministeriales, los dones que cada uno tenemos. Ya tenemos dones ya tenemos esa porción de la palabra del Señor, esa virtud que Dios ha depositado a través de su Hijo para cada uno de nosotros. Entonces, lo normal de nosotros como cristianos es que salgan de nuestros lomos hijos espirituales. Eso es lo normal, eso es lo correcto que debe ser. Y eso debe suceder en los primeros años de la vida cristiana. Eso debe suceder desde los principios en los cuales nosotros nos convertimos al Señor, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, y de ahí en adelante tenemos que dar a luz, ¿sí? Tenemos que dar a luz, hablando metafóricamente, tener hijos espirituales a través de la predicación de la palabra, a través de la propagación del evangelio, a través de esta dinámica que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que es la predicación del evangelio, que es la propagación del reino de los cielos a diferentes lugares. Y es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables ante nuestra generación y ante Dios de la tarea de proclamar el evangelio. Dios no nos va a preguntar por la generación pasada. Tampoco nos va a preguntar por la generación futura. La generación pasada no nos compete a nosotros, ni la generación futura nos compete a nosotros. Pero la generación presente nos compete a nosotros y somos responsables de llevar el apresto del evangelio a las personas que lo necesitan. Siempre cuando hablamos de evangelización, siempre cuando hablamos de predicar, mencionamos que los campos ya están en blanco, listos para la siega, listos para lanzar la red y cosechar lo que Dios tiene reservado y preparado para nosotros, que son el tema de las almas. Entonces Dios nos va a pedir cuentas por la generación presente, por la generación en la cual nosotros hemos sido llamados por Dios. La generación pasada se encargó de hacer su trabajo. La generación futura, lo mismo, se va a encargar de hacer su trabajo ministerial, su trabajo evangelístico, su trabajo ministerial. No nos debemos preocuparnos por la generación pasada o por la generación futura. Lo que debemos preocuparnos es por nuestra generación, es decir, por la generación presente, porque Dios nos hace responsables de esta generación. La pregunta es, ¿de qué generación nosotros somos? Algunos vienen de la generación de los 80, algunos vienen de la generación de los 90, algunos son
la generación Millennium. Y Dios nos va a pedir cuentas por nuestra generación. No por la generación pasada ni por la generación futura, sino por el presente, por el hoy, por el aquí. Por eso nos va a pedir cuentas el Señor. Y Dios nos hace responsables de esta generación. Y si Dios nos ha llamado a nosotros, y si Dios ha depositado dones ministeriales, dones espirituales en cada uno de nosotros, en realidad Dios ya nos ha equipado a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué más queremos? ¿O qué más esperamos? Si cada uno de los que estamos aquí ya estamos equipados. Ya Dios ha depositado de sus talentos, de sus virtudes, de sus habilidades. Ya está el incremento de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es accionar. Realizar la tarea a la cual Dios nos ha encomendado. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? También hay una parte donde dice en el libro de Hechos que nosotros debemos proclamar el evangelio del Señor hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, debemos hacernos responsables de nuestra generación. No le tiremos la pelota a la generación que viene. ¿Sí? Debemos hacernos responsables de nuestra generación presente. Porque para la generación futura, Dios tiene ya preparado las cosas. Dios ya tiene preparado los principios, la plataforma, las verdades en las cuales ellos van a obrar, en las cuales ellos van a operar. Entonces no nos preocupemos o no le tiremos la pelota a nuestra futura generación cuando nosotros somos responsables de esta generación presente, de llevar el evangelio, de predicar la palabra, de llegar a las personas. Me encanta la historia del apóstol Pablo, cómo él a los 3 días ya empezó a predicar el evangelio. Cómo él a los 3 días, ¿sí?, después de haber recibido al Señor Jesús, después de haberse guardado 3 días y después de haber ayunado, después de haber sido bautizado, él enseguida salió a predicar la palabra de Dios. Eso es algo extraordinario. Y eso solamente lo podemos hacer porque estemos llenos de la palabra de Dios. O sea, haya un mover en nuestro ser interior para realizar esta tarea que es tan magistral y al mismo tiempo que es una tarea gloriosa. Porque quienes realizan la tarea de la evangelización, de la predicación, de proclamar el evangelio, recompensa tendrán. No son recompensas terrenales, no son recompensas de conocimientos humanos. Tenemos una recompensa que proviene verdaderamente de lo alto. Una recompensa de nuestro Padre, una recompensa que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la corona de gloria, la corona de vida. Vamos a leer un pasaje en el libro de Proverbios 24:11. Libro de Proverbios 24:11. A ver si usted se ubica en el libro de Proverbios 24:11. Dice algo interesante aquí, ¿sí?
Proverbios dice, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es la tarea en nuestra generación? Librar a los que son llevados a la muerte. Y no está hablando de una muerte física, habla de una muerte espiritual, porque hay muchas personas que están muertas en vida, porque no tienen la palabra de Dios, porque no han recibido el evangelio del Señor, porque no han recibido la redención eterna, la salvación eterna en el corazón de ellos. Por eso hay mucha gente que es llevado a la muerte. Por eso hay mucha gente que vive en tinieblas, porque la muerte se relaciona con las tinieblas. La muerte se relaciona con las tinieblas. Y mi responsabilidad, tu responsabilidad, la responsabilidad del cuerpo, de la iglesia, es que cada uno nos hagamos responsables de aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, nos ha asignado: ganar almas, predicar el evangelio, salvar o librar de la muerte a todos los que están en el mundo. Luego dice, salva a los que están en peligro de muerte. Primero dice, libra a los que son llevados a la muerte. Segundo dice, salva a los que están en peligro de muerte. Qué extraordinaria declaración de la palabra de Dios. Entonces, nuestra misión es salvar. Primero es librar. Segundo es salvar. ¿Y cómo vamos a librar? ¿Cómo vamos a salvar a todas aquellas personas que están en tinieblas? A todas aquellas personas que no tienen a Dios. Y si tienen a Dios, tienen un concepto totalmente erróneo de Dios. Y si tienen a Jesús en sus corazones, tienen el concepto de que Jesús todavía sigue crucificado en un madero. Y no han entendido que Cristo Jesús ya ha resucitado. Y que ahora mora, vive, opera en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos a un Cristo vivificante. A un Cristo inclusivo. A un Cristo que habita y que ha hecho su morada de cada uno de nosotros. ¡Qué extraordinario! Por eso es importante que nosotros, primero, libremos, segundo, salvemos a los que están en tinieblas. Verso 12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Cuántos saben que Dios pesa los corazones? Sabiendo que teníamos que predicar la palabra del Señor, sabiendo que teníamos que evangelizar, sabiendo que teníamos que hablar al vecino de al lado, no lo hicimos. ¿Dios no pesará nuestros corazones? Porque Dios pesa los corazones. Y entonces, ¿qué le diremos cuando Dios un día en el tribunal nos pregunte? Te puse almas, te puse personas, te conecté con personas necesitadas que necesitaban recibir el don de la gracia, pero no lo has hecho. ¿Qué le diremos al Señor? Entre tanto que venga nuestro Dios, es hora de accionar. Es aquí y es ahora. No es mañana, no es pasado. El tiempo de afectar con la palabra, con el evangelio, es
en esta generación presente. No será en la generación futura. Eso le compete a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos, a los nietos de nuestros nietos. No nos compete a nosotros la futura generación. Pero si nosotros hacemos de manera correcta, de manera responsable en nuestra generación, inclusive habremos dejado preparado una plataforma para nuestros hijos, para que no empiecen desde abajo, sino que para que empiecen desde el lugar donde nosotros le hemos dejado construyendo una plataforma, una base, y ellos continúen el legado que nosotros hemos construido a través de la gracia divina del Señor. Entonces debemos preocuparnos por nuestra futura, es decir, debemos preocuparnos por la generación presente y no por la futura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Diga conmigo, dará al hombre según sus obras. Según sus obras. Y aquí está hablando de obras espirituales, hermanos. De obras que tiene que ver con la predicación, con la evangelización. Tiene que ver con obras espirituales, de llevar la palabra al necesitado, de llevar la palabra al perniquebrado, de llevar la palabra al que está en prisión de sus almas, al que está oprimido, al que está afligido. Las obras espirituales, las obras de la predicación, las obras de la hospitalidad, las obras de la evangelización, todo tiene que ver relacionado con las obras espirituales y con obras del reino. Acá no nos menciona de obras terrenales, sino obras espirituales, porque conforme a las obras espirituales tendremos una recompensa. ¿Sí? Tendremos una recompensa. ¿Cuántos quieren tener una recompensa de parte de Dios? Aleluya, glorioso. Santo es el Señor. Entonces, amados hermanos, solo hay dos grupos de personas en el mundo. Los que han sido evangelizados, los que han creído en la palabra de Dios, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, y los que no. Solo hay dos tipos de personas en el mundo. No hay que complicarnos la vida. ¿Sí? No hay que complicarnos la vida. Si quienes lo han escuchado y creído rehúsan proclamarlo, Dios recompensará a cada uno de acuerdo a sus obras. En otras palabras, quienes estamos sentados en este lugar, que hemos recibido la palabra del Señor, que hemos abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún así, si nos rehusamos a proclamar el evangelio, a proclamar la palabra de Dios, entonces recompensa tendremos de acuerdo a las obras que hayamos hecho. ¿Sí? Recompensa. Diga conmigo, mi recompensa será el tamaño de mis obras. Qué extraordinario. Nuestra recompensa será el tamaño de nuestras obras. ¿Cuántas obras has hecho aquí en la tierra?
Eso garantizará nuestra recompensa en los cielos. Eso garantizará nuestra cosecha en el reino de los cielos. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Por eso Jesús le dijo en algún momento en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero está hablando de la salvación de la vida del alma. Mi alma será recompensado en la vida venidera, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, según yo haya perseverado. Porque todos los días tenemos que perseverar en la vida del alma. Todos los días el cuerpo, el alma y el espíritu tienen que sujetarse al gobierno y a la disciplina del Espíritu del Señor. Y en las obras es lo mismo. Cuantas más obras realicemos, obras espirituales, vuelvo y repito, como el tema de la evangelización, como el tema de la hospitalidad, ¿sí? Como el tema de suplir las necesidades del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como el tema de sembrar para el reino, obras espirituales. Cuanto más obras espirituales tengamos, mayores recompensas nosotros tendremos en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya, hermanos. Primera a los Corintios 3:8 dice algo interesante. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es muy sencillo de entender. Hay hermanos que trabajan tejiendo en un telar. ¿Y cómo es el pago en aquel oficio? Cuanto más tejes, hay mayores pagas. ¿Sí o no, Fer? Y si en el día simplemente has tejido 2, 4, 5 prendas, entonces tu recompensa será de acuerdo a lo que tengas, a lo que hayas hecho. Pero si en el día tú pones empeño, te esfuerzas, te dedicas a hacer las cosas de manera comprometida, entregada, tú sabes en tu conciencia que al final del día tu recompensa será grande. Tu recompensa será mayor. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado, porque hemos trabajado, hemos puesto empeño, nos hemos enfocado en aquello, porque yo tenía un objetivo. Quiero ganar tanta cantidad al final del día, entonces, ¿qué debo hacer? Esforzarme. Comprometerme en aquello. Y Pablo lo dice claramente. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué es una recompensa? Una recompensa es un incentivo. Diga conmigo, una recompensa es un incentivo. Para los ministros de Cristo que laboran plantando o regando la labranza de Dios. Así como el jefe de tu trabajo te da una recompensa, te da un incentivo por tu labor, de la misma forma Dios nos va a entregar un incentivo, una recompensa por la labor que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, que es propagar la palabra, que es propagar el evangelio,
que es pregonar el Evangelio, que es expandir el Evangelio a diferentes lugares de la tierra. Pablo lo dice claramente, que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, predicar el Evangelio tiene su recompensa. Proclamar el Evangelio tiene su recompensa. No es gratis. Porque si nuestro Padre nos ha invitado con este llamamiento celestial, cuando papá invita, papá paga. Por lo tanto, Él sustenta nuestro ministerio. Él sustenta la obra de nuestras manos. Y la recompensa viene porque Él lo ha prometido. Que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Que el que siembra la palabra, es menester que también coseche lo material. También lo dijo Pablo eso. Entonces, una recompensa es un incentivo. Es un incentivo para los colaboradores del cuerpo de Cristo. Es un incentivo que Dios nos entrega a cada uno de nosotros por la labor y por la obra que nosotros estamos haciendo en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Verso 9 dice, del mismo capítulo 3 de Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Levante su mano y diga conmigo, yo soy colaborador de Dios. Yo soy colaborador y colaborador. Yo soy colaborador. ¡Qué extraordinario! Somos colaboradores de Dios. No somos colaboradores del mundo. Somos colaboradores de algo magistral, de algo extraordinario, que es el reino celestial, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Y con eso, y por eso, nosotros debemos sentirnos privilegiados, honrados, porque somos colaboradores del reino de los cielos. Y eso nadie nomás no lo puede tener. No todos son participantes, no todos son colaboradores del reino de los cielos, hermanos. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cuántos creen que Dios también es un obrero? Él también trabaja. Él también labura. ¿Sí? Él también hace el oficio de la obra, hace el oficio del trabajo. Mientras los ministros de Cristo, es decir, sus colaboradores, trabajan en su labranza, Él también trabaja. O sea que Él trabaja en mi trabajar. Él trabaja en el trabajar de la iglesia. Él trabaja a través de nosotros. Él no está con las manos cruzadas en el trono de la gracia, sino que Él también trabaja conjuntamente con nosotros. Damas y caballeros, los hombres pueden ser colaboradores de Dios y así trabajar juntamente con Él en su labranza para cultivar a Cristo. ¿Para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué trabajamos en la gente? ¿Para qué trabajamos llevando la semilla a diferentes lugares? Para cultivar a Cristo en la vida de cada uno de ellos. Para cultivar a Cristo en el corazón y en el espíritu de cada persona que va a recibir a Jesús como su Señor y Salvador de su vida.
Cada vez que usted y yo laboramos, cada vez que usted y yo salimos como labranza de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es cultivar a Cristo en ellos. Lo que en este momento estoy haciendo al labrar en el cuerpo de Cristo es cultivar el crecimiento de Cristo. Es cultivar la vida de Cristo. Es cultivar la esencia y la naturaleza de Cristo en cada santo. Y esto es un gran privilegio. Y qué honra, hermanos, y qué gloria para aquellos que reciben a Cristo en su corazón, como su todo, como su vida, como su salvación, como su redención. Eso es algo extraordinario. Y Dios se goza de eso. Dios hace fiesta en el reino de los cielos al saber que a través de nosotros Dios trabaja. Diga conmigo, en mi trabajar, Dios trabaja. ¿Sí? En mi trabajar, Dios trabaja. En otras palabras, Dios es el que está haciendo la obra de la evangelización, la obra de la predicación a través de nosotros, porque nosotros simplemente somos instrumentos de justicia. Somos vasos de honra. Nada más. Recuerde que nosotros, a través de este cuerpo, lo que hacemos es transportar el cuerpo de Cristo a diferentes casas, a diferentes lugares, ¿sí? Por lo tanto, nosotros somos transportadores del cuerpo de Cristo. Transportamos la gloria de Cristo. Transportamos su esencia, su naturaleza, su divinidad, sus virtudes. Y a través de todos estos aspectos, la gente que escucha empieza a ser cultivado, empieza a ser regado, empieza a ser deservado, empieza a cambiar su mente, a transformar en todo sentido de la palabra, porque hay una esencia nueva que ha entrado en sus mentes, en sus corazones y en sus espíritus, que ha trastocado toda la lógica humana que ellos tienen. Y por ende, empiezan a florecer en la vida del Señor, empiezan a florecer en crecimiento, empiezan a florecer en manifestaciones, empiezan a ejercer los dones ministeriales, empiezan a ejercer su llamado, empiezan a predicar, a proclamar, a evangelizar la palabra de Dios. Porque el Cristo que murió por nosotros se está cultivando en cada uno de ellos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces los creyentes, quienes fueron regenerados en Cristo con la vida de Dios, son la tierra cultivada de Dios, es decir, una labranza en la nueva creación de Dios, donde se cultiva a Cristo a fin de que se produzca materiales preciosos para el edificio de Dios. O sea, Dios está haciendo todo lo posible para que se construya el edificio de Dios. ¿Y quién es el edificio de Dios? La iglesia corporativa, la iglesia orgánica, la iglesia colectiva. Somos nosotros el edificio de Dios. Dios quiere construir un edificio tan gigante a través de piedras vivas, que somos nosotros como iglesia y como cuerpo. Pero ¿Dios podrá construir con 2 piedras un edificio? La pregunta es eso. ¿Dios podrá construir con 10 piedras un edificio?
¿Verdad que no? Tiene que haber una multitud de piedras vivas para que se llegue a construir un edificio tan gigante. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Y para tener una multitud de piedras vivas, ahí es donde nosotros entramos en escena. A predicar el Evangelio, porque a través de la predicación, a través de hacer casas e iglesias, a través de visitar a personas, es donde nosotros podemos ramificarnos, multiplicarnos como piedras vivas, como piedras andantes. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, hermanos, Cristo tiene que crecer en nosotros. Diga conmigo, Cristo tiene que crecer en mí. Cristo tiene que crecer. Él tiene que crecer en nosotros. Para que haya este querer y este sentir de ir a predicar la palabra del Señor, Cristo tiene que crecer en mí. Porque cuando nosotros estamos llenos de Cristo, nuestra naturaleza va a ser trasvasijar. Porque uno da de lo que uno tiene. Porque hoy en día tal vez no tenemos ese sentir, ese anhelo, ese deseo. No hay un arder, no hay un fuego en nuestro ser interior que nos impulse a salir a predicar la palabra de Dios. Por la sencilla razón de que Cristo no está siendo formado en nosotros. Cristo no está siendo cultivado en nosotros. Es decir, no hay la abundancia de Cristo en nosotros. Y como no hay la abundancia de Cristo en nosotros, pues ni para nosotros tenemos, peor vamos a tener para los demás. Así de sencillo. Por eso uno da de lo que uno tiene. De la abundancia del corazón es lo que vamos a dar. Si hay abundancia de Cristo, habrá abundancia de palabra. Y si no lo hay, pues ni a la mosca le vamos a predicar. ¿Sí? Ni al vecino de acá al lado vamos a llegarle con el evangelio, con la palabra del Señor, porque primero estamos pensando, ¿qué me dirá? Y si me rechaza, y si no quiere oír, qué miedito, qué vergüenza. Primero nosotros nos hacemos preguntas, que esas preguntas al mismo tiempo nos sabotean lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere obrar a través de nuestras vidas. Entonces, Cristo tiene que crecer en nosotros, no para producir fruto nada más, sino para producir a través de nosotros los materiales preciosos, como es el oro, como es la plata, como son las piedras preciosas, requeridos para edificar la habitación de Dios en la tierra. Entonces Dios necesita perlas preciosas, piedras preciosas. Dios necesita el oro, la plata, ¿sí? Para edificar el edificio de Dios. Y los que estamos aquí, lo somos. Somos el oro pulido de Dios. Somos las perlas preciosas de Dios. Somos las piedras vivientes de Dios. Somos la morada de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, el habitáculo del Señor. Real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido para Dios. ¿Qué más queremos, hermanos, si Dios ya lo dijo, que estamos completos en Él y todavía dudamos nosotros? ¿Saldré a predicar?
¿Saldré a evangelizar? ¿Y si me cierran la puerta? ¿Y si me apedrean? ¿Y si me... etcétera? Pura excusites, hermanos. Puro excusa. Y las excusas delante del Señor son como trapo de inmundicia. Lo que tenemos que hacer es accionar, 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 accionar. Porque predicar viene del verbo de accionar. Y si no accionamos, pues nada no va a suceder. Nada no va a acontecer. Y es tiempo que Dios nos cargue nuestro ser interior de salir a predicar, de tener hijos espirituales. Es tiempo. En este sentido, el edificio de Dios, la casa de Dios, la iglesia es el elemento de Cristo, hermanos. O sea, todos estos aspectos que estamos hablando, en realidad es el elemento de Dios, el agrandamiento del Cristo ilimitado. Si nos extendemos al norte, al sur, al este y al oeste, ¿qué es? Es el agrandamiento del Cristo ilimitado. Fíjese la palabra ilimitado. Tenemos a un Cristo ilimitado. Pregunto, entonces, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué nos ponemos demasiadas trabas? ¿Por qué dudamos de nosotros mismos? Si Dios ya nos ha puesto la capacidad, ya nos ha dado los dones espirituales. El don de la profecía, el don del servicio, el don de la evangelización, el don de la exhortación, el don de tomar la delantera. Ya tenemos todo, hermanos. Estamos equipados hasta los dientes. Ya algunos hermanos que llevan 10, 5, 20 años en el evangelio, ya están armados hasta los dientes. Como Rambo, saca tu bazooka. Y solo hay que disparar, hermanos. Disparar la palabra de fe, disparar la palabra en espíritu y en verdad. Porque Dios ya nos ha equipado. Y Dios nos ha puesto en nuestro ser interior a un Cristo ilimitado. No hay límites para Él. Solo el ser humano se pone límites. Solo el ser humano se pone exactamente. Solo el ser humano empieza a sabotearse interiormente. Nos estancamos. ¿Sí? Pero Dios ya lo ha puesto todo en nosotros. Dios ya ha puesto todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Literalmente. Por consiguiente, somos responsables por nuestra generación. Por esta generación. Vuelvo y repito. Dios no nos va a pedir cuentas por la generación pasada, ni por la generación futura. Dios nos pedirá cuentas por esta generación, por mi generación, por su generación. Aunque la gente a menudo debate en cuanto a la suerte de aquellos que murieron sin escuchar el Evangelio, este pasaje que vamos a leer a continuación revela la importancia de alcanzar a aquellos que están vivos aún. No nos enfoquemos en aquellos que ya murieron, ni nos preguntemos qué será de la vida de ellos. Enfoquémonos en aquellos que tienen vida, que todavía están respirando, porque por aquellos Dios nos pedirá cuentas. Y fíjese lo que dice el libro de Hechos 13,
13:36. Libro de Hechos 13:36. Vamos finalizando con esto. Libro de Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dos cosas de extrema importancia acá. Dos cosas de extrema importancia. Porque a la verdad David, habiendo servido, ¿a quién? Habiendo servido a su propia generación. ¿A quién sirvió David? ¿A la generación pasada? ¿A la generación futura? ¿O sirvió a su propia generación? Y fíjese que habla de servir, habla de un servicio. Servir es sinónimo de ministrar. Y así, viceversa. Ministrar es sinónimo de servir. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Sirviendo. Estoy ministrando al cuerpo del Señor. Y claramente dice la palabra que David sirvió a su propia generación. David no se enfocó. ¿Qué habrá sido de mi generación pasada? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá acontecido? David no se estaba mortificando, David no estaba preocupado ni enfocado en lo que sucedió en su generación pasada. Ni mucho menos en la generación futura que iba a acontecer. David se enfocó en su generación presente, en servir, en ministrar, en proveerles la palabra, el evangelio. Él hizo que su generación tenga un avance en el crecimiento de la evangelización de la palabra, de la propagación del reino de los cielos. Y esto me indica y nos muestra a nosotros que debemos servir a nuestra generación. No ser servidos de nuestra generación, sino que servir a nuestra generación. Cuando servimos a nuestra generación, tendremos recompensa según las obras que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Lo segundo que menciona, David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Según la voluntad de quién nosotros vamos a servir. Porque hay quienes hacen su propia voluntad. Hay quienes que son gobernados por su propia voluntad, por sus emociones, por sus sentimientos, etc. Pero claramente la palabra nos enseña a nosotros que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted y yo proclamemos el apresto del evangelio. La voluntad de Dios es que usted y yo libremos a los muertos, a los que están en las tinieblas, a que salvemos a aquellos que están perdidos en el mundo, que están afanados y turbados como Marta. Y estos quieren recibir o deben recibir
el evangelio, la palabra, un bálsamo, una rema, una porción del Señor en sus espíritus para que cada uno de ellos vengan a los pies del Señor Jesús y les sirvan en su generación, les sirvan en su generación al Señor. Entonces, esto indica claramente que el reinado de David fue un servicio que prestó a su generación por el consejo de Dios. En otras palabras, debo servir a mi generación por el consejo de Dios. Lo repito, debo servir a mi generación por el consejo de Dios. Por tanto, no podemos retomar a la pasada generación, tampoco alcanzar la próxima, pero sí servir a esta, en la cual nosotros estamos ubicados, en la cual nosotros, o en la cual el Señor nos ha situado, nos ha posicionado. Servir en mi generación. Si usted es de la generación de los 80, tiene que servir hasta el día que se muera el Señor. Eso es su generación. Entonces, la única generación por la cual Dios nos hace responsables es la nuestra. Por ninguna otra generación, Dios no nos preguntará. Pero por la nuestra, el hacha ya está puesta. Sí, el hacha ya está puesta. Por nuestra generación, hermanos. Salmos 42:4 dice: librad al afligido y al necesitado. ¿A través de qué? ¿Y por medio de quién? Librad al afligido y al necesitado. ¿A través de quién y por quién lo vamos a hacer? A través del evangelio, a través de llevar la persona de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Acá no se trata de presentar a papá gobierno o de confiar, ¿sí? El gobierno no va a hacer nada. Aquí el único que puede salvarnos, librarnos de las aflicciones y de las necesidades que la sociedad tiene en este momento, es presentarle a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Solamente Él puede traer paz, sanidad a sus corazones. En la versión Recobro dice: rescatad al pobre y al menesteroso. ¿Sí? Libradlo de la mano de los impíos. Y finalizo con Isaías 58:6, donde dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es tal el ayuno que yo escogí? Dice el Señor de los ejércitos, hermanos. No es que usted y yo ayunemos 24/7, castigándonos o martirizándonos. El ayuno que Dios ha escogido es el ayuno que usted y yo llevemos el evangelio a diferentes lugares. Que libertemos al perniquebrado, que llevemos la palabra al necesitado, al que tiene ansiedad en su ser interior, al que está deprimido, al que está afanado y turbado. Ese es el que necesita
la palabra del Señor. Ese es el que necesita recibir la rema del Señor para que sean transformados interiormente y que haya un resplandor de la gloria de Dios en cada persona que va a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, hagámonos responsables de nuestra generación. Hagámonos responsables y seamos maduros en aquello que Dios nos ha asignado. Y conforme a eso tendremos nuestra recompensa. Conforme a la obra de nuestras manos, tendremos la recompensa que nosotros estamos buscando. Y que Dios tiene preparado ya, por cierto, para cada uno de nosotros de manera anticipada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre amado, por amonestarnos a través de tu palabra, por exhortarnos, Señor, por incitarnos a través de tu Espíritu, Señor, a predicar tu palabra, a predicar tu evangelio, Señor. Yo te ruego, Padre amado, Señor, que enciendas el fuego del don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y llévanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, que tu palabra se propague, se siembre como la semilla del trigo, Señor, porque los campos ya están en blancos, listos para la cosecha, listos para la siega, Señor. Padre, estos acontecimientos, Señor, que nos hemos trazado, Señor, para las próximas semanas, respáldanos, Señor. Resguárdanos, papá. Conéctanos con personas claves, precisas, contundentes, Señor. Que cuando lleguemos a diferentes casas, Señor, que la gracia tuya, Señor, se derrame, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia tuya, Señor. Danos esa gracia sazonada para predicar tu palabra, para hablar de tu palabra, Señor. Esa gracia, Señor, de salvación, de redención, maravilloso Jesús. Danos, Señor, esa sabiduría para llegar al corazón, Señor, de los santos, de aquellos que tú ya has escogido, Señor, para que sean salvos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque como en aquellos tiempos dice que se añadían los que habían de ser salvos, Señor. Líbranos, maravilloso Jesús, de seguir dando golpes al aire, Señor. Queremos ser certeros en aquello en lo cual nos has asignado y nos has llamado, Señor. Gracias, Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amados hermanos,